Raúl, tienes una carrera muy prometedora en Unilever, te puede llevar alrededor del mundo, estás creciendo, llevas un par de años en México. ¿Por qué dejarlo? Ahí es cuando, entonces un poco yéndome hacia atrás, como mencioné, con mis hermanos siempre hemos tenido una relación realmente muy, muy cercana. Yo realmente considero a mis dos hermanos mis reales mejores amigos. O sea, no es o sea, no es un line, sino, o sea, realmente, y más después de hacer negocio, ¿no? Juntos, con sus altos y bajos y con sus complejidades, ¿no? Uno de los grandes paradigmas que hay en el mundo es que hacer negocio con la familia es muy complicado, mucha gente inclusive dice que no lo hagas por nada del mundo, ¿no? Creo que nosotros somos un claro ejemplo de que sí se puede, no es fácil, no es fácil, tiene sus retos, pero se puede. Entonces, regresando a tu pregunta, siendo tan cercanos como hermanos, yo siempre estaba muy en contacto con mi hermano David, que es mi hermano mayor, ¿no? Él ya estaba en Ecuador. Él un poco también estudió en Estados Unidos, hizo, digamos, carrera en banca en Nueva York y se regresó a, digamos, Ecuador. Un poco por eso tal vez yo como que también tenía esa misma idea, ¿no? Eh, y él estaba trabajando ahí en Ecuador, ¿no? Y con mucha comunicación, como siempre lo hemos tenido, co- conversando mucho, ¿y tú cómo vas? ¿Qué estás haciendo? ¿Y tú qué estás haciendo? ¿Tú qué estás haciendo? Decimos, oye, y si unimos, entonces él para todo esto, él ya estaba emprendiendo en el negocio de frutas secas, ¿no? Mucho con el apoyo de mi papá, que siempre estuvo, eh, digamos, muy metido en el mundo de lo que es alimentos, ¿no? O sea, porque estamos en alimentos, es porque, o sea, mi papá siempre estuvo en alimentos, ¿no? Entonces él nos enseñó mucho o sea, sobre esta industria, desde pequeños trabajamos con él, si queríamos algo, si queríamos un viaje, si queríamos alguna cosa, él siempre nos lo daba a través de trabajo, y a través de trabajo, ¿dónde? Pues en la empresa de él, ¿no? Entonces, cuando mi hermano regresa, él se independiza de mi papá y empieza este negocio de frutas secas, pero frutas secas a granel. Entonces, yo te vendo un contenedor de mango desde Ecuador, no sé, cliente japonés, cliente australiano, cliente americano, ¿no? Y era un simple Entonces, broker, no no, cultivaba. producíamos, Producían. claro, secábamos nosotros, Okey. secábamos. El principal negocio que tuvo mi papá fue el secado de vegetales, ¿no? Entonces, cebolla seca, perejil seco. Entonces, si tú ves hoy por hoy las sopas Maggi, por ejemplo, ¿no? O los, o los, digamos, cubitos, ves que tienen ahí cebolla y tiene cilantro y tiene perejil. Ese producto era el que mi papá, digamos, hacía. Ese negocio, por a veces razones, digamos, no le va bien, ¿no? Eh, eh, y mi papá a ese secador nos lo regala, ¿no? Y así es como arranca Terra Fértil, ¿no? Y por eso Terra Fértil no tiene nada que ver con mi papá. O sea, mi papá es el que nos enseñó el concepto del mundo de los alimentos, las ferias, o sea, mucho de cómo arranca Terra Fértil es gracias a este know-how que nos dio mi papá Y y por esto este es secador. aún contigo trabajando en Unilever. Y es Yo tu seguía en hermano Unilever. el que tu hermano el que le está manejando. ¿Y cuál era la idea inicial? ¿Cuál era el plan? Porque ahorita me empezabas a hablar de marcas, de construir una marca, best in class y con alcance global, pero en ese momento tu hermano estaba en algo completamente opuesto, que es brandless, ¿no? A granel. Ahí viene justamente donde digamos, o sea, esta idea de genius sale, ¿no? ¿No? Bueno, no es idea, pero este sueño sale, ¿no? Entonces él estaba en eso y realmente haciéndolo muy bien, ¿no? Entonces estaba empezando a vender más, a vender más, a vender más. Y yo, en cambio, estaba aprendiendo cómo se hace una marca, muy teórico, claramente implementándolo aquí en México, ¿no? Conociendo todo este mundo de qué significa ser una marca, ¿no? Porque tú hasta que no realmente entras en estas grandes empresas, tú no sabes lo que hay atrás de una marca, ¿no? O sea, o sea, todo el pensamiento estratégico, los valores que tienen que tener las marcas y cómo todo eso se traduce hacia tus acciones, hacia comunicación, punto de venta, empaque, ¿no? Y ahí es donde, obviamente, con esta muy buena relación y siempre queriendo, digamos, ayudarnos, digamos, el uno al otro, sale la idea de decir, oye, ¿y si unimos lo que tú ya sabes del secado de fruta seca
con mi conocimiento, que en ese momento tenía 26, 7 años, o sea, no es que era un gurú, o sea, sigo estando muy lejos digamos, ser un experto marketero, pero si unimos esos dos conceptos, vamos a tener algo más poderoso. O sea, la suma de uno más uno no va a ser dos, va a ser cuatro, cinco, seis, lo que sea. Y así nace esa idea. Y así nace. Y lo más increíble, esta conversación inicial la habremos tenido, tómame el ejemplo, marzo del 2019, ¿no? Septiembre de 2019, otra vez, hermanos muy cercanos, me dice, oye, Raúl, hay un feriado, ¿De vamos a México, hagamos algo. 2019 o De 2009? 2009, perdón, 9, Sí. 9, 9, 9, 9, 2009. Me dice, hoy hay un feriado en México, voy, solteros, o sea, vente a México, ¿no? En ese momento estaba de moda Playa del Carmen, vamos a Playa del Carmen, ¿no? Los dos, sin ninguna atadura, sin ninguna restricción, vamos a pasarla bien a Playa del Carmen, ¿no? Y en ese trayecto empezamos a decir, oye, pero el business plan, pero está buena idea esta idea, o sea, sí es una buena idea esto. Y de esos 3, 4 días de feriado, nos quedamos en el hotel trabajando. No salimos del hotel y salimos de ahí con lo que se podría llamar un primer business plan, ¿no? Vamos a frenar ahí un poco. Hablas de un business plan. Normalmente, como que cuando haces un business plan es que tienes planes grandes, ¿no? Y claramente tenían todo lo que se necesitaba para hacer un business plan. Bueno, el expertise financiero de tu hermano y el expertise de ventas tuyo, además del conocimiento de industria. ¿Para qué un business plan? ¿A quién se lo querían presentar? Pero muy importante, nosotros somos 5 socios, ¿no? Entonces, somos los 3 hermanos Bermeo y 2 primos, Jonathan y Ramón, que han sido nuestros mejores amigos desde que tenemos 4 o 5 años, que desde el inicio de lo que es Terra Fértil confiaron en nosotros y fueron con los que, digamos, creamos esto. Entonces, ¿por qué un business plan? Para presentarles a ellos, ¿no? El por qué ir a México. Y para presentarles, suena, 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 digamos, chistoso, no porque hayamos requerido de ellos, sino porque queríamos por respeto a nuestros papás, ¿no? Oigan, estamos en esto, ¿cómo lo ven? ¿No? Entonces creamos este business plan, pero, o sea, cuando digo business plan, no se imaginen 50 hojas y 10 PowerPoints, no, no, era un documento bastante, o sea, yo creo que bien hecho, ¿no? O sea, sigo teniendo ese primer documento y yo a veces lo leo y digo, oye, esto estuvo bien, o sea, estuvo muy bien planteado, ¿no? Entonces salimos con ese business plan y de ahí lo que hicimos es, bueno, vamos a validarlo un poquito,